Hola, amigas, amigos. J'espère que vous allez bien. Hoy voy a hablar del acento grave sobre la E. Ahora empiezo. L'accent grave sur le E. Acento grave sobre la E. Tercera parte de los acentos. Règle 1. Bueno, lo voy a decir primero en español. Ponemos un acento grave a las palabras que terminan en S, cuando no es la marca del plural. O sea que cuando la S no indica el plural, entonces se acentúa acento grave. Règle 1, on met un accent grave, como esto, el accent grave, de arriba hacia la derecha, pour les mots finissant par un S, lorsque celui-ci n'est pas la marque du pluriel. Exemple. Après, después, no marca el plural, siempre se escribe así, après. Entonces va acentuado grave. Accent grave. Congrès, igual, termina por S con acento grave, que quiere decir congreso. Congrès. Près, cerca. Progrès, progreso. Progrès. Y se da cuenta que la entonación es E. L'accent aigu es E y l'accent grave es E. Après, congrès, près, progrès. Règle 2. On met un accent grave pour les E précédant une syllabe contenant un E muet. O sea, ponemos acento grave cuando la E precede una sílaba que contiene una E muda. Exemple. Sincèrement. Sincèrement. Élève. Discrètement. O sea que aquí, sincèrement, aunque no se pronuncia mucho la E, bueno, sincèrement, sincèrement. Pero es una sílaba con una E muda. Sincèrement. Precisamente es muda porque no la pronunciamos. Sincèrement, élève, élève, discrètement, discrètement. Entonces la E que precede la sílaba esta con la E muda, va acentuado grave. Discrètement. Élève. Élève. Aquí también, delante de la sílaba con E muda, sincèrement. Que sincèrement, sinceramente. Élève, alumno. Discrètement, discretamente. Vamos a la regla 3. Règle 3. On met un accent grave sur un E lorsque la deuxième lettre qui le suit est soit un L ou soit un R. O sea que ponemos acento grave cuando la segunda letra que sigue la letra E, la vocal E, sea una L o sea una R. Exemple. Trèfle. ¿Ve? Aquí la segunda letra consonne o letra que sea L, trèfle.
Entonces estaba acentuado et grave, accent grave. Nefle. Bueno, trèfle, ça veut dire, quiere decir trébol, un trébol. Nefle, un níspero, un nefle. También la segunda letra que le sigue la E es una L, como aquí. O R, la segunda letra que sea R, después de la E. Lièvre, lièvre, fièvre, fièvre. Aquí, lièvre, lièvre, lièvre. En español, liebre. Se darán cuenta igualmente que fiebre, fiebre, liebre, se escribe casi igual, solamente que cambia la V por la B en español. Y en francés la V se pronuncia lièvre, lièvre. Y liebre, liebre, liebre. Lo he dicho con la B en francés. Liebre. Y lièvre. Fièvre, fièvre, fiebre. O sea, trèfle, nefle, lièvre, fièvre. Trèfle es masculino, nefle es femenino, lièvre masculino, un lièvre, et la fièvre es femenino. Règle 4. Regla 4. On ne met jamais, nunca ponemos acento grave cuando la E precede una X. Es la misma regla que con el acento aigu. Con el acento agudo o el acento grave, es la misma regla. Cuando le sigue una X, no se le pone acento a la E. O sea, aquí, exemple. On ne met jamais d'accent grave sur la voyelle E précédant un X. Exemple. Annexe, connexion, texte. Annexe, annexo, conexión, conexión, texte, texto. Bueno, vamos a hacerle un repasito. Hoy la lección es accent grave sur le E. Règle 1. On met un accent grave, comme celui-ci, pour les mots finissant par un S, lorsque celui-ci n'est pas la marque du pluriel. Ponemos un acento grave a las palabras que terminan en S, cuando no es la marca del plural. Exemple, après, congrès, près, progrès. Après, después, congrès, congreso, près, cerca, progrès, progreso. Règle 2. On met un accent grave, comme celui-ci, pour les E précédant une syllabe contenant un E muet. Ponemos acento grave cuando la E precede una sílaba que contiene una E muda. Exemple. Sincèrement. Élève. Discrètement. Sincèrement, sinceramente. Élève, alumno. Discrètement, discretamente. Règle 3. On met un accent grave, sur un E lorsque la deuxième lettre qui le suit est soit un L ou soit un R. Ponemos acento grave cuando la segunda letra que sigue la E sea una L o una R. Exemple. Trèfle, nefle,
lièvre, fièvre, trèfle, trébol, nefle, níspero, lièvre, liebre, fièvre, fiebre. Règle 4. On ne met jamais d'accent grave sur la voyelle E précédant un X. Nunca ponemos acento grave cuando la E precede una X. Exemple: annexe, connexion, texte. Annexe, anexo. Conexión, conexión. Texte, texto. Bueno, pues aquí se termina la lección de el E acentuado grave. E accent grave. Espero que os haya gustado y que les es útil esta lección. Bueno, pues que se cuiden, cuídense mucho. Hasta luego, a bientôt.